tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Les damos la bienvenida a todos los que se están sumando. Buenas tardes también, maestro Héctor. ¿Cómo está? Por aquí ya se está uniendo el doctor Andrés Rode. Buenas tardes. Y es un gusto tenerlo el día de hoy. Es una plática imperdible y más con los tiempos que estamos viviendo. Bienvenido, doctor Rode, ¿cómo está? Hola maestra, con el gusto de saludarla. Igual veo a mi admirado amigo Héctor Castro Herrera. Querido maestro, un abrazo hasta allá. Andrés, es un privilegio estar presente contigo. Así es, el día de hoy el doctor Rode nos va, pues ahora sí que a deleitar con el tema del fortalecimiento de la resiliencia de la actividad aduanera. Me permito presentar su semblanza. Actualmente es presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Es doctor en Derecho por la UNAM, con especializaciones en Derecho Fiscal, Económico y Corporativo, así como maestrías en Administración Pública y Derecho Fiscal y Administrativo. Ha ocupado cargos clave en la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y fue secretario ejecutivo de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México. Como agente aduanal, presidió a la DAM y la Comisión de Honor y Justicia de Karen. También fue presidente de la CIACI y del IFA y actualmente encabeza la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Es autor de obras relacionadas en materia fiscal y aduanera, profesor universitario y conferencista internacional, y actualmente es socio de la firma Rode Weiss. Bienvenido, doctor Rode. Gracias maestra por su amable presentación. Y sí, como está anunciado, el tema de hoy es la resiliencia de la actividad aduanera, que quizás una de las chambas primeras es saber en qué consiste esto de la resiliencia, que es un terminajo que les gusta mucho hablar en anglicismos y se van a un diplomado al extranjero, regresan con las ideas de los anglicismos, pero a lo mejor es más fácil de explicar. Alguna vez que en clase les daba yo los principios que rigen el comercio y el derecho del GATT, el derecho del OMC. Uno de los grandes principios es el de reciprocidad, junto con el de liberalización, no discriminación, comercio justo. Y a un joven alumno que cuando estudian estas disciplinas todavía no se han fogueado, formado en, el, en la práctica, sino arrancan con conceptos teóricos que para ellos son muy abstractos. Decir, bueno, ¿qué es esto de la liberalización, no discriminación, combate al dumping, al subsidio, eh, el trato nacional, la cláusula de la nación más favorecida? Para muchos de ellos son conceptos todavía muy desconocidos. Pues preguntaba qué era la reciprocidad y tratando de explicarle la retaliación, la el otorgamiento discriminatorio de preferencias a favor de terceros, seguía sin entender. Entonces le decía, mira, era un muchacho joven que les gustan las canciones de Enrique Iglesias. Le decía, mira, en una de sus canciones dice, si tú me das, yo te doy, si tú te vas, yo me voy. Dije, eso es la reciprocidad. Entonces ya entendió muy bien que si un país le otorga una preferencia arancelaria, pues está obligado a conceder otra en el mismo, en términos equivalentes. Y si uno de los países partes suprime una preferencia, pues el afectado puede responder eliminando otra preferencia en términos equivalentes. Aquí igual con la resiliencia. Es decir, me preguntaba un alumno, me decía, ¿qué es eso? Le decía, es muy fácil. Si subes, si
Si osas subirte al ring contra Mayweather y en el primer round te da un derechazo y te tira a la lona, y tienes capacidad para levantarte y seguir peleando, es que eres resiliente. Si no, si te echas a correr, te bajas del ring y te vas, pues entonces no tienes resiliencia. Entonces nosotros eso en español es nuestra capacidad de recuperación. Es la capacidad que tiene uno de recuperarse de situaciones o condiciones adversas. Pero este, los que escriben y sobre todo en organismos internacionales, pues lo adornan con muchas florituras, como lo hizo el glosario de la OMA recientemente. Pero para platicar un poco, preparé yo una lámina que, si me permiten, la voy a compartir con ustedes para tratar de darle un poco más de continuidad a mi charla. Ese es el título que se le concedió a esta charla. Y el primer concepto es el que venimos hablando. ¿Qué tan el comercio internacional de nuestros días, qué capacidad tiene para recuperarse de grandes situaciones adversas que lo afectan y lo pueden atacar, lo pueden disminuir, lo pueden de alguna manera dañar? Y entonces el tema que se hace la Organización Mundial de Comercio es cuáles son esas grandes amenazas que pueden dañar el comercio internacional. Y ya hizo un inventario hace unos pocos años. Creo que este cuadro que hizo la OMC tiene un par de años que lo hizo, y dice cuáles son los principales peligros. ¿Peligros a quién? Obviamente este cuadro está sacado del contexto del peligro de quién, y desde luego es el peligro al comercio exterior. Más técnicamente hablando, peligros que puede sufrir el comercio internacional, es decir, el comercio global. Y lo agrupó en tres grandes riesgos: los naturales, los tecnológicos y los socioeconómicos. Los naturales, a su vez, los subdividió en geofísicos, por ejemplo, los terremotos, la actividad volcánica. Recuerden que ha habido en el mundo erupciones volcánicas que dañaron increíblemente la actividad económica europea. Con un volcán, no recuerdo ahorita en qué país del norte ocurrió, creo que fue en Islandia, en Noruega, y esto ocasionó el cierre de los aeropuertos de Europa. Peligros meteorológicos, temperaturas extremas, tormentas, peligros hidrológicos que ha ocurrido, inundaciones, tsunamis. Recuerden que hubo un tsunami en el Pacífico que provocó a su vez un daño nuclear terrible en alguna costa japonesa. Peligros climatológicos como incendios, lo que está ocurriendo en California, grandes incendios forestales, desbordamiento del Polo Norte, lo que está ocurriendo con el fenómeno del Niño, peligros biológicos, que ayer este cuadro, como ven, ya habla del COVID-19, es decir, este cuadro pudo haber sido ya hecho en el 22-23. Peligros extraterrestres, pues decía un alumno, solamente falta que nos invadan los marcianos. Y no, se refiere a impactos de asteroides que los científicos saben que va a ocurrir, pero no saben en qué día y en qué lugar del planeta. Pero esto puede provocar un daño impresionante: accidentes industriales, accidentes del transporte, perturbaciones informáticas.
ahora que está de moda los Wikileaks y que están de moda los fallos en sistemas informáticos globales, los ciberataques, y pasando a los riesgos socioeconómicos, pues desde luego la violencia y conflictos, la guerra. Todos recordamos la turbulencia que provocó al inicio la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y el ataque terrorista de septiembre 11, que en el 2001 cambió radicalmente el comercio internacional y los controles que las aduanas aplican al flujo transfronterizo. Peligros políticos, estamos viviendo uno, nuevos líderes que traen políticas económicas y comerciales contraproducentes. Obviamente, la calificación lleva la tendencia. Si ahorita hubiera una corriente de jefes de Estado que postulan el nacionalismo económico, aquí obviamente la OMC los incluiría aquí como una conmoción global que desde luego afectaría el comercio internacional. Finalmente añadió peligros macroeconómicos y financieros, alteraciones súbitas de los precios de los productos básicos, tipos de cambio, hiperinflación. Aquí un rubro importante que está surgiendo es el control que muchos países están aplicando a las exportaciones de metales y tierras raras que son de proveeduría indispensable para los nuevos productos tecnológicos. Este cuadro está hecho igualmente por la Organización Mundial de Comercio y es un cuadro que muestra cómo evolucionó el comercio internacional de 1950. Aquí este cuadro va hasta el 21, pero la línea ascendente sigue mostrándose hasta el 24. Si ustedes pueden ver, en el 73-74 hay una caída, en el 2008-2009 hay otra caída y en el 2020 hay otra caída. Este enorme crecimiento del comercio mundial obviamente es 1950, porque es el inicio del libre cambio bajo las reglas del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT. Si ustedes pueden ver a la pregunta de si el GATT ha funcionado, la respuesta es que sí. Es decir, implantó políticas que llevaron a un crecimiento exponencial del comercio mundial. Sobre todo, ese crecimiento exponencial se hizo más agudo, más vertical a partir de 1994, como lo muestra la gráfica, 1995, y no es casual, fue la fecha en que entró en vigor el Acuerdo de Marrakech, el establecimiento de la OMC y destacadamente todos los acuerdos comerciales multilaterales que están en el anexo 1A del acuerdo que establece la OMC. ¿Qué ocurrió en el 73-74? La crisis petrolera, 2008-2009 la crisis financiera y 2020-21 la crisis del COVID-19. Pero fíjense ustedes cómo en muy poco tiempo el comercio recuperó su tasa de crecimiento. Es decir, mostró que es resiliente o fue resiliente a esas grandes crisis o conmociones. Esto es lo que muestra este cuadro, la gran capacidad de resiliencia. La OMC ha reconocido que el comercio tiene un defecto y una virtud. El comercio es un gran transmisor de lo bueno y de lo malo. Por ejemplo, mostró cómo el libre comercio permitió la transmisión súbita del virus del COVID-19 a través de la importación de bienes y servicios,
a través del turismo, a través del comercio electrónico, pero también afirma la OMC que así como es un gran transmisor de efectos nocivos globales, también tiene la virtud de ser un gran factor positivo para superar esas consecuencias negativas. Volviendo, ya centrándonos a la resiliencia, la OMA recién en 2024 actualizó su glosario y añadió un nuevo concepto, resiliencia. Dice la OMA que la resiliencia es la preparación, la disposición de una entidad, es decir, de un gobierno, de una aduana, de una empresa, para anticiparse, prevenir, absorber, adaptarse, recuperarse y evolucionar. Me parece que todos estos verbos son un poco sobrantes. Me parece que en realidad se identifica más el de recuperarse, porque el de anticipar, prevenir y adaptarse me parece más que se acerca más a la idea de análisis de riesgo. Pero dice que además de recuperarse es evolucionar ante todo el espectro, todo el espectro de amenazas naturales y humanas. Aquí podríamos integrar el cuadro de la OMC que antes he mostrado en la pantalla. Todo ese espectro de amenazas naturales y humanas, como les digo, la OMC los agrupó en ese cuadro. Pero dice la OMA que es únicamente para garantizar la entrega continua de bienes y servicios críticos. Es decir, para la OMA la resiliencia está circunscrita a garantizar la entrega de bienes y de servicios, es decir, a mantener la cadena del suministro. En este sentido, y quizás no sea reclamable el por qué se circunscribió así, porque obviamente lo hace dentro del objeto de su mandato, que es la función aduanera, y la función aduanera se circunscribe al control, puede ser redundante, al control aduanero de mercancías y de medios de transporte. Dice, bueno, es garantizar la entrega continua, es decir, la continuidad de operaciones. La OMA emitió a la Organización Mundial de Aduanas y en realidad el Consejo de Cooperación Aduanera, que es su nombre jurídico, emitió en el mes de junio del 2004 una resolución fundamentada en una decena de principios o de bases, entre los cuales yo extraje los que me parecen más importantes de charlar con ustedes. Esto es simplemente una introducción que a mí me gustaría generar una charla. Dice la resolución de la OMA que la resiliencia entre las aduanas y la industria obviamente se refiere al sector privado, es un pilar de la seguridad y la prosperidad globales. Fíjense cómo empieza la OMA a señalar que el concepto de resiliencia está más basado en seguridad que en facilitación o en comercio. Y luego lo hace más expreso cuando dice que hay que evolucionar, y esto es lo importante, me parece muy importante esto, donde la OMA dice hay que pasar de una relación que está basada históricamente en la facilitación del comercio a una que fomente la resiliencia en la cadena de suministro controlada por las aduanas. Este me parece que si lo extraemos, lo que dice entre línea es de suma importancia. Es decir, hay que evolucionar para pasar de una relación con el sector privado que está basada en la facilitación a una que esté basada en la resiliencia de la cadena del suministro. Y lo insiste después, dice, las aduanas
constituyen líneas de defensa contra muchos actores transnacionales graves y organizados del crimen, extremistas y terroristas en las fronteras internacionales y que las aduanas son responsables de la seguridad. Es decir, aquí este es otra declaración de suma trascendencia. Que las aduanas digan constituyen líneas de defensa, sí, generalmente contra el fraude comercial y el fraude arancelario tributario, generalmente contra el comercio desleal, pero ahora se toma y decir son líneas de defensa contra el crimen, extremistas y terroristas, ya que afirma las aduanas son responsables de la seguridad. Y luego dice, para combatir las amenazas, las aduanas deben, subrayen, pónganle con rojo el deben, no es una norma, una declaración soft, suave, no dice procurarán colaborar, sino impone un verbo mandatorio. Deben colaborar con la red mundial de socios de la industria y apoyarla. Es decir, aquí el pilar 2.2, aduana, sector, comercio, se convierte no en una disposición de carácter programática o como hoy se le dice en inglés, soft, o diríamos nosotros, de alguna manera eh, procurarán, eh, eh, de alguna manera discrecional, ¿no? O sujeta a las posibilidades de cada aduana. La hace mandatoria. Dice que las aduanas deben de colaborar. Entonces, por un lado, fíjense cómo las declaraciones orillan a las aduanas a tomar funciones de seguridad y los actores que menciona no hablan de comercio ilegal, no hablan de defraudadores y contrabandistas, hablan de crimen, extremistas y terroristas, y por lo tanto la función es seguridad. Sus principales resoluciones, que de alguna manera establecen las acciones, son las siguientes. Igual hay una decena, algunas muy suaves, muy intencionales, pero estas me parecen más importantes. Dicen que las aduanas, esta resolución establece que las aduanas deberán adoptar un enfoque innovador para reafirmar las relaciones de larga data con los socios tradicionales. Es decir, se refiere al sector privado. Nada más que no define qué entiende por ese enfoque innovador. Las aduanas deberán revisar, sí me parece más concreto, las aduanas, las administraciones aduaneras, deben revisar los planes de continuidad de las operaciones y la cadena de suministro ante y la gestión durante situaciones globales disruptivas. Ya vimos cuáles son ellas, cuáles considera que son la OMA esas situaciones globales disruptivas. Pero aquí sí ya hay un valor y ya hay un sujeto y ya hay un verbo y un complemento. Ya hay un objetivo. Decir, ¿qué es lo que se deben de cuidar? Planes de continuidad de las operaciones. Y esto se acerca mucho a la definición de resiliencia que la misma OMA se hizo por sí. Es decir, garantizar la entrega continua de bienes y servicios. Bueno, pues son los planes de continuidad de operaciones. No sé qué tan importante sea para combatir al crimen organizado, a terroristas y demás, potenciar el uso del comercio sin papel mediante la digitalización. Pero fíjense cómo allí es el ejemplo de una norma suave, cuando añade cuando sea posible. Y sobre todo, hoy en día, que las aduanas, las administraciones aduaneras, en gran parte de los países ya están digitalizadas. Y luego viene una que en mi punto de vista lo remarca mucho, esta resolución remarca mucho
el tema del OEA. Considerar vías para generar y fortalecer la confianza entre las aduanas y la industria, incluyendo una profundización de las relaciones existentes con los operadores económicos autorizados, los OEA, continuando con la mejora actual y futura de los programas OEA. Fíjense cómo el target está en rojo. Lo que hay que cuidar son la continuidad de las operaciones a través de planes que estén previamente elaborados, revisados y actualizados. Y quizás en ese ámbito de esos planes de continuidad es que se sugiere el uso intenso del uso de la omisión de estar usando papel. Pero remarca que uno de los puntos indispensables de esta resiliencia son los operadores económicos autorizados. En un ambiente, en el mundo, no solo en México, en un ambiente donde en muchos países del mundo se está cuestionando la eficiencia de los OEA. Del sector privado consideran que cuesta mucho y da pocos beneficios. Del sector público consideran que las empresas confunden programas de contribuyentes confiables, contribuyentes cumplidos, con un esquema OEA que no está hecho para certificar el cumplimiento de contribuyentes, sino está hecho por razones de seguridad. Y recuerden ustedes que el OEA viene derivado del septiembre 11 del 2001, donde la OMA 4 o 5 años después sacó el marco SAFE, y allí se podría pensar que surgió el OEA. ¿Qué tanto tendrían que cambiar o han venido cambiando las aduanas? ¿O qué tanto hay que darle giro en 180 grados? Este cuadro pretende mostrar en tres líneas, en tres escalones, cómo vino evolucionando el control aduanero. Fíjense cómo el control aduanero, quizás posteriores a los años 90 para atrás, 95 para atrás, se podía dividir en tres. Control aduanero antes del despacho, durante el despacho y después del despacho. Y fíjense cómo la mayoría de las actividades de control eran dentro del despacho. El depósito ante la aduana, la participación del agente aduanal, la declaración aduanera o pedimento, regímenes aduaneros, reconocimiento aduanero en todos los casos, y muy poca actividad de control había después del despacho. Es decir, generalmente eran auditorías o algunos actos de fiscalización. Y con el tiempo bájense de fila. La fila 1 es en los 90 para atrás, la fila 2 se da de los 90 a los 2000, 2010. Fíjense cómo el control aduanero empieza a crecerse más antes y después del despacho y a costa del despacho. Es decir, empieza a haber prevalidación del pedimento, padrones, es decir, todo esto antes de iniciar el despacho aduanero. Y después del despacho aduanero vienen sistemas de control de inventarios, certificaciones. Se adelgaza el control del despacho por la existencia del reconocimiento aleatorio y luego automatizado. Vienen pedimentos consolidados, muchísimas operaciones sin pedimento o con un formulario simplificado, operaciones simplificadas de pasajeros y mensajería, tal manera que vean cómo el control se empieza a trasladar antes y después del despacho, y el despacho se empieza a adelgazar. Piensen cómo, bájense de renglón, piensen que estamos ya hablando de 2013, 2018, empieza la ventanilla única, todo certificaciones de IVA y EPS, intercambios de información online, avisos electrónicos,
el aviso del manifiesto de carga de las navieras antes del partir, e igual después del despacho con la implementación de la cuarta de porte, el uso intensivo de verificación de mercancía en transporte, verificaciones en línea, auditoría de gabinete electrónica, y el despacho se empieza a hacer todavía más delgado. Despacho directo, que obviamente en todo el mundo, despacho directo, perdón, en el mundo se conoce como aquel que no ingresa depósito ante la aduana, sino que va del transporte a directamente al inicio del despacho y abandono de la aduana. Aquí el despacho directo lo hemos bautizado para el despacho sin agente aduanal, revisiones no intrusivas, análisis de riesgo, la agencia aduanal corporativa que se convierte la agencia aduanal corporativa en un elemento más de falta de control, y desde luego, sin que esto considere falta de control, el OEA, dentro de las certificaciones, el OEA, que se supone conceden algunas prerrogativas o facilidades. A lo mejor el cuadro no muestra eso. Lo que quiero mostrar es cómo los controles aduaneros se han trasladado antes y después del despacho, y por eso el despacho, pensamos que en muchísimos casos, en una enorme cantidad de operaciones, pues el despacho dura lo que dura la activación del mecanismo. Si ingresar al mecanismo, activar el dispositivo electrónico tarda menos de un minuto, pues el vehículo sale de la aduana en ese tiempo, aunque en muchos casos, algunos metros adelante es detenido por verificación de mercancía en transporte. Esto nos hace pensar cuál debe de ser o qué medidas podrían implementarse por las empresas para darle continuidad a las operaciones que subrayo. Hablo de operaciones seguras, es decir, no contaminadas por estos personajes que dice la OMA, y legítimas, es decir, que no vengan en condiciones de fraude legal. Hablamos de comercio legítimo y seguro. Y entonces, estas son ideas, por ejemplo, siguiendo la idea de la OMA, de mejorar mecanismos digitales de operación continua para operadores logísticos certificados. Aquí hay una laguna que la ley y las reglas no han contemplado, que en México ya existen y trabajan de manera muy intensa operadores logísticos que no se identifican ni con las compañías transportistas, ni con las comercializadoras, ni con agentes aduanales. Es un nuevo fenómeno comercial, logístico, que requiere regulación. No se identifica tampoco con los agentes de las navieras. Y allí igualmente debe haber mecanismos digitales de transacciones prevalidadas para importadores y exportadores certificados. Hoy estamos prevalidando pedimentos, pero no estamos prevalidando operaciones comerciales. Es decir, cualquiera puede meter una factura apócrifa donde venga la misma factura sea falsa, y no pasa nada. Bueno, hay alguna experiencia con vehículos para detectar cuando son robados. A lo mejor aquí es un piso 3 del prevalidador para prevalidar facturas comerciales. Igual, mecanismos y sistemas de análisis de riesgo. Yo creo que en la disciplina de análisis de riesgo, a cargo del sector privado, no hablo la que lleva la aduana y que fundamenta sus acciones de inteligencia aduanera. No, hay operadores privados que están obligados por reglas generales, debieran estar por ley, a llevar a cabo análisis de riesgo
y que sus propios análisis de riesgo estuvieran interconectados con las aduanas. Me refiero a operadores logísticos, importadores y exportadores. Y aquí viene igual otra idea. Acuérdense que todas estas ideas están basadas en una idea, en un objetivo. ¿Cómo garantizar la continuidad de operaciones en los momentos en que se produce una enorme conmoción global? Piensa en otra pandemia, piensa en otra guerra más cerquita o más lejos, pero igual de distorsionante del comercio. Lo que la OMA habla de crimen, de terrorismo, de tal manera que el objetivo es cómo garantizar la continuidad de las operaciones. Y desde luego, no distinguir entre aquellas que son, por ejemplo, las de salud para atender una pandemia, sino también las comerciales, o dicho mejor, no solo atiende a las comerciales, sino atiende a las que son básicas y necesarias para la población en un momento en una enorme crisis global. Un tsunami que afectó la luz de mitad del continente. Y mejor ni doy ejemplos y toco madera. Es decir, mecanismos automatizados desde despacho aduanero anticipado. Es decir, el despacho aduanero anticipado no se ha entendido y no ha arrancado bien. Pero esto pudiera generar una revisión física y documental en origen, que no caigamos en la misma experiencia negativa de hace 30 años con las inspectoras, este par de inspectoras internacionales, pero quizás podría ser una nueva obligación o responsabilidad a cargo de los recintos fiscalizados. Yo les decía que hoy tenemos un prevalidador de piso 1, a lo mejor subirlo a piso 2. Es decir, a lo mejor hoy la prevalidación nos manda un acuse donde dice no hubo errores y listo. Pero a lo mejor el prevalidador debería tener el acuse con o sin indicaciones. Y una de las indicaciones que podría tener el prevalidador es que ordenara el reconocimiento previo obligatorio. Hoy la verdad es que gran parte de los PAMAs y de los problemas que tienen importadores y agencias aduanales es que no revisaron las mercancías, por las razones que fueran, pero no están revisando las mercancías y esto les provoca muchos problemas. Todo esto pues, se puede hacer siempre y cuando se reforme la ley aduanera, porque mucho de eso implica aumentar la miscelánea de atribuciones para las aduanas, para las administraciones aduaneras, y por el otro lado, incluir obligaciones y derechos de los usuarios. Este es simplemente un breviario para abrir el tema a debate, a charlar. No antes de terminar, los quiero invitar a la reunión del Mundial de Derecho Aduanero, la número 17, que se va a llevar a cabo del 3 al 5 de septiembre en Porto, en Portugal, y con con los temas de mayor actualidad, como es el control aduanero en la era de la sostenibilidad ambiental, desde luego, la digitalización y la seguridad. Y fíjense cómo enlaza muy bien con lo que hemos estado platicando. Estos son mis enlaces. Ahí están mis correos electrónicos y todo lo que ustedes juzguen su mejor manera de conectarse. Si me escriben, con todo gusto les escribo. Si no, no. Si no, no. Y espero que haya sido de su agrado o de su utilidad más bien esta muy, muy, muy breve charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante todo este tema, ¿verdad? Con todo lo que vemos de cambios, todo lo que creo que lo que mencionó lo estamos viviendo o ya lo hemos vivido en estos tiempos, ¿verdad? Es un gusto estarlos escuchando y yo creo que todos aquí coincidimos en que pues se está hablando de temas importantes. Entonces,
nos agrada mucho escucharlos. Pero Sí, les agradezco a todos que se han mantenido aquí. Y bueno, pues ahora sí ya es tiempo, a lo mejor muchos están saliendo del trabajo, pues bueno, ya, vamos vámonos, a entregar el vámonos. reconocimiento. Hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgan el presente reconocimiento al doctor Andrés Rode Ponce por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El fortalecimiento de la resiliencia en la actividad aduanera el día 12 de mayo de 2025 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Qué gusto tenerlo por acá, qué gusto al maestro Héctor. Por cierto que el doctor Máximo le dejó un mensajito de que lo disculpara porque le tocaba estar viajando en estos momentos, por eso no se pudo conectar.